Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Esperanza de Vida de Neuma Multimedia. Mi nombre es Sergio Alberto Hernández de la Rosa y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta clase, en esta sesión. Y vamos a empezar con nuestra lectura de nuestros devocionales del libro Preparación para Pascua de C.S. Lewis. Y hoy nos toca meditar y leer bueno, en lo que nos va indicando aquí este libro devocional. La lectura del día de hoy se llama La alegría de Génesis. Nos dice así: en la trilogía cósmica, Lewis examina la soberanía de Dios sobre todo el universo y comienza diciendo C.S. Lewis: ¿qué sentido tenía disponer las cosas de manera que todo lo realmente importante dependiera al final por completo de un espantapájaros como él? Y en este momento no podía evitar el recuerdo de que allí en la tierra los hombres estaban en guerra, de que reclutas, paliduchos y oficiales pecosos que apenas habían empezado a afeitarse permanecían en horribles trincheras o avanzaban a rastras en una oscuridad mortal, despertando como él a la descabellada realidad de que todo dependía de sus acciones, de que mucho tiempo atrás Horacio estaba en el puente y Constantino se debatía en su pensamiento acerca de abrazar o no la nueva religión. Y la misma Eva contemplaba el fruto prohibido y el cielo de los cielos esperaba a que decidiera. Se retorció y rechinó los dientes, pero no podía dejar de verlo. Así, y de ninguna otra manera, es como se hacía el mundo. O algo bien tenía que depender de las elecciones personales, o bien nada dependía de ellas. Si algo, ¿quién podía poner límites? Una piedra puede determinar el curso de un río. En este horrible instante, él era esa piedra que se había convertido en el centro de todo el universo. Los Eldila, o sea, los superhombres extraterrestres de todos los mundos, los organismos inmaculados de la luz eterna, guardaban silencio en el cielo profundo para ver el Elwin, Elwin se llama, Elwin Ransom de Cambridge iba a hacer. Entonces llegó el bendito alivio. De repente se dio cuenta de que no sabía qué podía hacer. Casi se puso a reír de alegría. Todo este horror había sido prematuro. No tenía delante una tarea definida. Lo único que se le exigía era una determinación general y preliminar de oponerse al enemigo de la manera que más de la manera que más deseable se viera según las circunstancias. Efectivamente, lo que se le pedía era, y regresó corriendo a esas reconfortantes palabras como un niño a los brazos de su madre, que dieran lo mejor de sí, o mejor dicho, que siguiera dándolo, porque eso no era lo que llevaba todo el tiempo haciendo. ¿Qué manera de complicarnos la vida sin motivo?, murmuró, ya desde una posición algo más cómoda. Se vio inundado por una agradable sensación que él juzgó como una alegre irracional devoción que lo envolvía. Bueno, ¿qué era eso? ¿Qué era esto? Se incorporó y sintió como el corazón le latía desbocado. Sus pensamientos se habían topado con una idea que le provocó un respingo como el de alguien que ha tocado un atizador candente. Pero esta vez la idea era demasiado pueril para contemplar su posibilidad. Esta vez tenía que ser un engaño, surgido de su propia mente. Lo lógico era que en una lucha con el diablo implacara una lucha espiritual. Pensar en un combate físico era algo que solo podía ocurrírsele a un salvaje. Capítulo 11. Perelandra, de la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Entonces, volviendo al tema y a nuestra clase de los atributos de Dios, tenemos que recordar algo que comentábamos el día de ayer, que y decíamos que si podemos afirmar que Dios es de cierta naturaleza, ¿cómo nos afecta eso? ¿Cómo esperamos que Dios actúe hacia nosotros y hacia todo el resto de la creación? Estas preguntas no nacen de una curiosidad académica en busca de erudición, sino que son más bien preguntas que tocan el meollo del espíritu humano, porque
cuyas respuestas dejan huella en la personalidad y en todas las actividades humanas. Además, estas respuestas tendrán un gran afecto en la manera en que nos relacionemos con Dios, así como en el culto o el servicio de cada día, porque ellas regularán nuestra vida familiar y nuestra conducta en el campo de nuestro trabajo, de los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento de cómo es Dios y cómo actúa determinará nuestra actitud para acercarnos a Él y nos permitirá disfrutar de su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, el Dios nuestro no es un Dios abstracto o en lo general. Es por el contrario, Dios especifica y particularmente real. Y las escrituras jamás hablan de su naturaleza en abstracto, porque hablan siempre de un Dios concretamente conocido por sus atributos, y estas verdades concretas son pruebas de que Dios no es en lo general, sino que es como es, diferente de todo lo demás que se pudiera llamar Dios. Y este Dios, conocido por los atributos que podemos afirmar acerca de su ser, entra en una relación personal con su pueblo. Y esto es importante porque no se puede entrar en relación personal con una abstracción. O Dios es real, se conoce por medio de sus atributos, o no podemos adorarlo ni rendirle culto. No podemos confiar en su misericordia si no tenemos noción de que ésta nace de sus atributos. No podemos disfrutar de su amor si no podemos afirmar con certeza que Dios es amor. No podemos darle gracias por su sabiduría o por su poder si no sabemos nada de estos atributos. Entonces, no podemos entender nuestra salvación si no sabemos de su justicia y de su gracia. Y tendríamos serias preocupaciones sobre el porvenir si no pudiéramos afirmar la eternidad de Dios. Entonces, solo porque Dios nos comunica información acerca de sí mismo, tal como los profetas y los apóstoles afirman, tenemos una base confiable para aumentar nuestra fe con la exposición de sus atributos y entrar en una relación personal con Él en el culto y en la adoración. Entonces, cuando hablamos de las virtudes divinas, no importa mucho si las llamamos atributos o perfecciones, porque hay teólogos que prefieren el término perfecciones. Y el vocablo perfecciones, en relación con lo que podemos postular como verdadero acerca de Dios, hace resaltar un aspecto importante de lo que afirmamos. ¿Por qué? Porque las virtudes de Dios no son limitadas ni incompletas o fallidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al tiempo en que afirmamos que todos los atributos de Dios son perfecciones, preferimos el término atributo. ¿Por qué? Porque Él mismo pone en énfasis en el hecho de que al afirmarlo estamos diciendo algo concreto y verdadero sobre Dios, de tal manera que pertenecen estos atributos al ser de Dios, de que sin ellos la esencia divina sería un nombre hueco, vacío de realidad y sentido, y sin su manifestación en los atributos nos resultaría imposible conocer el ser de Dios. Entonces, cualquier intento de enumerar y clasificar los atributos de Dios tendría que cumplir dos requisitos, porque, en primer lugar, tiene que reconocer la independencia de Dios del mundo creado, porque Dios de ninguna manera depende de su creación ni es parte de la creación, porque Dios no es creación, sino es creador. Entonces, la afirmación que hagamos de Dios tendrá que mostrar que el atributo no es simplemente una característica humana escrita con mayúscula y que Dios no es tampoco un caso particular de ser en general. Por ejemplo, en segundo lugar, nuestro intento de enumerar o clasificar los atributos de Dios tiene que mostrar la relación de Dios con su creación de tal manera que haga accesibles estas verdades a la experiencia humana y asegure que nuestro conocimiento de Dios corresponde a cómo Él realmente es. Entonces, estos dos requisitos, lejos de ser contradictorios, son complementarios. ¿Por qué? Porque tal como hemos afirmado, el número exacto de los atributos no es importante. ¿Por qué? Porque si no fijamos un número como límite de lo que podemos afirmar a base de la autorrevelación de Dios registrada en la Biblia, y si no decimos que por no saber de los 4.367 atributos, conociendo solamente 12, no conocemos a Dios. Entonces, el número es relativo a las clasificaciones que usemos. ¿Por qué? Porque lo que es de más importancia para nosotros es la manera de clasificarlos. Pues la clasificación en sí afectará no solamente el número de atributos, sino también la manera de entenderlos. Entonces, ha habido muchos intentos de clasificar los atributos de Dios, porque la clasificación misma
ya es una afirmación relativa a los atributos y por ello una afirmación sobre Dios. ¿Por qué? Porque casi todos los intentos tienen algún valor, con la excepción de un método que ha encontrado favor en varias épocas de la historia de la Iglesia y especialmente en la escolástica de la Edad Media. Y este método clasifica los atributos entre positivos y negativos. ¿Cómo es esto? Bueno, a primera vista parece útil debido a que Dios no es hombre, pero tenemos que recordar que el hecho en sí de no ser hombre no lo convierte en Dios. Entonces, dividir la naturaleza de Dios entre lo que es conocido y lo que no lo es tiene el efecto de hacer que ser desconocido sea un atributo de Dios. Y tenemos que recordar que los atributos son intentos nuestros de reproducir las características de Dios reveladas en la Biblia. Por eso no son parciales. Por eso son parciales, perdón. Por eso son parciales. Ninguno de ellos revela toda la verdad de Dios, sino que los atributos forman entre sí una unidad de conocimiento. Por ejemplo, la justicia de Dios es sabia y su sabiduría es justa, al tiempo que su justicia y su sabiduría son eternas, etc. Entonces, ninguno de sus atributos es absoluto en el sentido de no estar relacionado con los otros atributos. Entonces, entonces, esto hace que el intento de clasificar los atributos entre intelectuales y morales, por ejemplo, no sirva, aunque sí nos da alguna información sobre ellos. Porque ha habido otras calificaciones o clasificaciones, perdón, que ayudan al entendimiento, pero que no perciben concretamente o correctamente la unidad de todos sus atributos. Y lo mismo podemos decir de la clasificación que los separa entre los ónticos, por ejemplo. ¿Qué es Dios? Dios es uno, espiritual e infinito. Los operativos es ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Piensa, puede, quiere, etc. Y los morales serían ¿cómo obra Dios? Con bondad, santidad, justicia, etc. Entonces, lo que se afirma de Dios dentro de esta clasificación no está necesariamente equivocado, pero no trata con justicia la interrelación de los atributos, porque otra clasificación casi igual es aquella entre los atributos metafísicos de su ser, o los psicológicos de su intimidad y los éticos de cómo Dios se comporta. Entonces, la clasificación que se ha empleado en la Iglesia, por lo menos desde el tiempo de la Reforma en el siglo XVI, es la que se refiere a los atributos como comunicables e incomunicables, porque los incomunicables son las afirmaciones que podemos hacer solamente de Dios. ¿Por qué? Porque son atributos que nunca caracterizan a la humanidad. Y los atributos comunicables son aquellos que se pueden aplicar también con relación al ser humano como un eco o un reflejo de tales virtudes de Dios en nosotros, por así decirlo. Él comparte con el ser humano, hecho a su imagen y semejanza, algunas de sus características, porque en esto en parte consiste la imagen de Dios en el hombre. Y más adelante llevaremos o haremos una breve exposición de cada una de estas características que nosotros llamamos atributos y por ahora haremos solamente una lista de ellos. Los atributos incomunicables, no estoy diciendo que solamente son estos, no solamente son 7, 10, 20, 1000, 3000, 4000, no, nos equivocamos o erramos cuando afirmamos tener el número exacto de los atributos de Dios. Entonces, pero algunos de ellos, los atributos incomunicables de Dios, son la aceidad o la independencia de Dios, ¿sí? Dios es independiente, su autoexistencia, porque Dios es autoexistente, no necesita de alguien para existir. Nadie lo trajo a la existencia, sino que Él es la existencia misma. La inmutabilidad, la infinitud de Dios y la simplicidad de Dios son solamente algunos. Los atributos comunicables, algunos de ellos serían el conocimiento, la sabiduría, la bondad, el amor, la gracia, la misericordia, la longanimidad, la santidad, justicia, veracidad y soberanía. Entonces, si sabemos lo que la Biblia quiere manifestar con estos atributos, tendremos un concreto o un conocimiento concreto del Dios que nosotros adoramos, del Dios que nosotros adoramos. Entonces, este tema es un tema
un poquito extenso. Entonces, hablemos, sigamos hablando de los atributos de Dios. Entonces, los atributos de Dios. Entonces, ya hemos dicho hace algunos momentos que nos parece más conveniente clasificar los atributos de Dios en dos categorías, los comunicables y los incomunicables. Y esta manera de clasificarlos hace resaltar que Dios es trascendente, o sea que está por encima del orden creado, que Él es otro, que es otra categoría Dios, suprema a nosotros. Entonces, Dios es trascendente, pero también es inmanente a la vez. Y lo que queremos decir con esto es que Dios es diferente de toda su creación, porque hacer a Dios igual que a la creación, eso sería panteísmo. Pero que al mismo tiempo Dios está presente en su creación y que nunca esté ausente de ella, eso es maravilloso, porque los atributos incomunicables hablan de la trascendencia de Dios, que está por encima del orden creado, que Dios es otro, que está en otra categoría, que está en otro rango porque es Dios. Y los comunicables hablan de su inmanencia. ¿Y qué significa esto? Bueno, la trascendencia de Dios significa que Él no forma parte de este universo creado, porque Dios creó el universo, pero no es el universo, ni tampoco depende de su creación para ser Dios. Y la inmanencia se define como el hecho de que Dios puede relacionarse, de que Dios está cerca de su creación, y de hecho lo hace con el universo que ha creado. De manera que Dios trasciende el universo, pero a la vez se relaciona con Él mismo sin formar parte de o ser su creación. Entonces, esto es muy hermoso. Los atributos de Dios, que no tienen analogías en las criaturas y que dan énfasis en la trascendente grandeza de Dios, haciendo resaltar la absoluta diferenciación de Dios, son los siguientes. Serían la independencia de Dios, su autoexistencia o su aceidad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe por sí mismo. Déjenme explicar esto brevemente. Bueno, la aceidad. Dios no es autocausado, es no causado. Aceidad significa que Dios no depende de nada para su existencia, pero no debemos confundir esto con que Dios causó su propia existencia. Sencillamente es. Y se ha dicho que solo hay tres posibilidades para la existencia en cuanto a cuando nos centramos en la filosofía, ¿sí? Se ha dicho que solo hay tres posibilidades para existir. Uno es causado por otro, dos es autocausado y tres no causado. Entonces, pero la segunda opción, representa una contradicción, ya que lo causado tendría que ser antes de existir, a fin de poder causar su propia existencia. Una imposibilidad porque no viene de nada. De manera que todo lo que existe cae en las dos categorías que quedan. Causado por otro, ejemplo, el universo, los ángeles, los seres humanos, y no causado. Y ese corresponde solamente a Dios. Dios no es causado, Él es autoexistente. Entonces, cuando afirmamos esta verdad de Dios, estamos aseverando que Dios existe por la necesidad de su propio ser y que no depende de ninguna cosa externa a Él para su existencia. Entonces, no solamente es independiente en su ser, y también lo es en todas sus acciones y virtudes. Y esto no solo hace que Dios no dependa de nada, sino que toda su creación depende de Él. Y Jesús explicó en Juan 5:26 que no solamente el Padre tiene este atributo, sino que el Hijo también. Entonces la independencia, la aceidad de Dios está afirmada especialmente en la exégesis del nombre Yahweh, que traducimos a Jehová, pero es Yahweh, que en este nombre se lo revela a Moisés. Entonces, hablemos de otro atributo precioso e incomunicable que es la inmutabilidad de Dios. Entonces, lógicamente, la independencia o aceidad de Dios es un requisito de su inmutabilidad. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, en el mismo grado que es independiente. ¿Por qué? Porque si dependiera de algo creado estaría sujeto al cambio. Sin embargo, Dios no está sujeto a cambios. Entonces, no podemos, por supuesto, imponer nuestras categorías lógicas de Dios, pero sí es necesario para nuestro entendimiento expresar lo que sabemos en términos lógicos. ¿Por qué? Porque Dios es siempre lo mismo. No tiene historia personal ni evolución.
no crece ni envejece, y está exento de todo cambio en su ser y en sus propósitos. Entonces, vemos afirmada esta verdad en el Salmo 102, en Malaquías capítulo 3, en Santiago 1:17. Entonces, esto afirma también del Hijo de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y vamos rápidamente a Hebreos. Hebreos capítulo 13. ¿Y qué nos va a decir Hebreos capítulo 13, versículo 8? Nos dice esto. Nos dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, esto es una verdad muy, muy hermosa. Entonces, no debemos pensar que por ser inmutable no hay movimiento en Dios, porque la Biblia lo presenta como un Dios activo, revelándose, dirigiendo la historia, cumpliendo con sus propósitos y promesas, y relacionando a lo que hace su pueblo y el resto del mundo. Entonces, algunas de las expresiones que aparentemente atribuyen cambio a Dios son evidentes. Antropomorfismos empleados para nuestro entendimiento. Y un antropomorfismo es una expresión que habla de Dios en términos humanos, como si Dios tuviera ojos, brazos, nariz, etcétera, etcétera, o como si de veras se cansara, riera o estornudara. Entonces, en nuestro día se emplean los antropomorfismos a menudo en la televisión, haciendo hablar a los animales, a los árboles, a los peces, como si fueran seres humanos. Y sabemos que realmente no lo hacen y no nos causa problema de entendimiento. Y así debemos entender las expresiones antropomórficas de la Biblia cuando hablan de un Dios que extiende su mano y cuando dice que Dios se arrepintió. Entonces, estas expresiones corresponden a nuestras experiencias. Y aunque parece que haya cambios en la historia que percibimos, no quiere decir que los haya en los propósitos inmutables de Dios. ¿Por qué? Porque la mutabilidad no está en Dios, sino en nosotros y en sus relaciones con Dios y sobre todo en su percepción de estas relaciones. Ahora hablemos rápidamente de la infinidad o infinitud de Dios, y significa que lo que Él es, lo es de manera infinita. ¿Qué significa esto? Que Él rebasa cualquier posibilidad de ser medido. Este atributo presenta varios aspectos, y el primero de los cuales es su absoluta perfección. Y aquí vemos lo infinito de Dios en cuanto a sus cualidades, o dicho de otra manera, es la perfección cualitativa. Entonces, la infinidad de Dios califica todos los atributos, o sea, todo lo que podemos afirmar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito en su conocimiento, Dios es infinito en bondad, es infinito en justicia, es infinito en santidad, es infinito en poder. En fin, en todo lo que Él es. Entonces, la infinitud de Dios en relación con el tiempo se llama eternidad. Lo repito, la infinitud de Dios en relación con el tiempo se llama eternidad. Y aunque adaptándose a nuestro modo de entender, las escrituras, presentan la eternidad como una duración constante e interminable. La eternidad de Dios indica más bien que Él trasciende el tiempo y comprende la totalidad de eso que llamamos tiempo o historia, todo a la vez. Nosotros distinguimos por los límites de nuestra comprensión entre el pasado, presente y futuro, pero Dios no está limitado por estas categorías. Es por eso que aunque nosotros en nuestros procesos, en nuestra vida o en ciertas situaciones o circunstancias, para nosotros parecía que Dios se tardara una eternidad, pero para Dios no es una eternidad. Nosotros confiamos en aquel en quien está la eternidad misma, porque Dios es eterno. Dios no está en la eternidad está en Dios. La eternidad pertenece en Dios. Es por eso que el salmista va a decir, en mis manos están tus tiempos. En tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Entonces, la infinitud de Dios en relación con el espacio se llama inmensidad. La infinitud de Dios en relación con el espacio se llama inmensidad. Se llama su inmensidad. Entonces, no debemos pensar en la inmensidad de Dios como el espacio sin fronteras, sino en un Dios que trasciende el espacio. Y un aspecto de su inmensidad es su omnipresencia. Un aspecto de su inmensidad es su omnipresencia, porque Dios está presente en todo lugar y rebasa todo espacio, y no hay lugar, como dice David en el Salmo 139, versículos 7 al 10, donde Dios no esté. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde miré de tu presencia? Porque si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. O si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y tu diestra me sostendría. Entonces,
pero de acuerdo con la afirmación de su inmensidad, Dios no está repartido en muchos lugares, sino que está totalmente presente con todo su ser y en todo lugar. Y quiero explicar esto porque esto significa que Dios no tiene límites espaciales, ya que el espacio no le aplica a Él. Y en su ser no espacial, esto es existencia pura, porque Él no es contenido por algún espacio ni lugar. Dios es espíritu, es inmaterial, sin límites. ¿Sí? Sencillamente es. Si tuviera límites, habría un lugar más allá de donde Él está, pero eso es imposible. De manera que Dios, en su naturaleza divina, no está en algún lugar definido. A la vez, comprendemos con relación al universo creado que no hay lugar en el cual Él no esté. Pero cuando se encarna el Verbo de Dios, se encarnó Dios mismo, un Dios que no habita, que en los cielos de los cielos no pueden contenerlo, vino a habitar en el vientre de una joven virgen llamada María. Y este Dios trascendente, omnipotente e inmutable, que tiene seidad, autoexistente, divino, todopoderoso, maravilloso, el más hermoso Dios, el único Dios verdadero, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, tomó la forma humana, siendo Dios, tomó el cuerpo humano y se quedó con un cuerpo humano por toda la eternidad. No se humilló haciéndose hombre, porque el hombre fue el prototipo, fue la creación máxima, fue la perla de la corona de toda la creación. Sin embargo, el hecho de que se hiciera hombre no lo humilla, sino que se humilla viviendo una vida como un esclavo, muriendo como lo peor, muriendo como el criminal más odiado, aunque él no era un pecador. En la cruz Jesús no se convierte en un pecador, él nunca lo fue, sino que él recibe el castigo que le tocaba a un pecador, a una persona perdida, a lo peor. El Dios, el cual los cielos de los cielos no lo contienen, vino a habitar en un vientre, estuvo formándose en la placenta. El Espíritu Santo es como si el Espíritu Santo hubiera creado el traje, ¿sí? Por así ilustrarlo. Es como si el Espíritu Santo estuviera tejiendo el traje en el vientre de María, donde habitaría ya eternamente y por siempre la segunda persona de la Trinidad. Es como si tú, con tu cuerpo humano, te convirtieras en un caracol, o te convirtieras en una babosa, o te convirtieras en un hámster, o te convirtieras en algo así y te quedaras para siempre en esa forma, no avergonzándote de convertirte en una babosa por toda la eternidad, no avergonzándote de convertirte en un caracol o en un sapo por toda la eternidad. Eso a Dios no le causó conflicto. ¿Por qué? Porque si lo hizo por amor a nosotros. Es una ilustración, a lo mejor puede ser una ilustración muy, ¿cómo te puedo explicar? Una ilustración muy extrema. Sin embargo, Dios lo hizo así. Dios se hizo un hombre, ¿sí? Tomó un cuerpo humano y resucitó con un cuerpo humano y está a la diestra del Padre habitando un cuerpo humano, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que quedó cicatrizado por ti y por mí, ¿sí? Las huellas o las cicatrices de la tortura que sufre en la crucifixión todavía las tiene sus marcas, ya no con sangre, porque en el cielo no hay sangre, ¿sí? Porque en sí no fue intrínsecamente lo que la sangre tenía, sino porque en el pensamiento del judío, en la sangre estaba la vida, y en la sangre está la vida. Entonces nuestro Señor no derramó su sangre para andar embarrando toda nuestra casa con la sangre de Jesús, sino porque en el pensamiento hebreo, en la sangre está la vida. Y si nuestro Señor derramó su sangre, derramó su vida por ti y por mí. En el cielo no hay sangre. Hay gente que dice que ha tenido algunas visiones, que en el cielo hay una fuente de sangre y hay una cruz de la cual está cayendo sangre. No menospreciamos eso, porque fue su sangre la que nos limpia, pero era más que nada el poder o lo que representaba la sangre del Hijo de Dios, que no tenía mancha. Nuestra sangre mancha, la del Hijo de Dios blanquea, limpia, purifica. Moralmente es perfecto Dios. Entonces,
estos temas son muy profundos, son temas muy hermosos, porque estamos conociendo a un Dios que la verdad yo creo que no conocíamos. Entonces, entonces, la infinitud de Dios en relación con el espacio se llama inmensidad, lo que hablábamos ahorita. Entonces, el último de los atributos incomunicables que consideramos es la simplicidad de Dios. Y con esto afirmamos que Dios no es un compuesto ni está hecho de partes como tú y como yo, ¿sí? Ni ha sido armado. Tampoco es susceptible a divisiones, porque a la importancia del atributo de la simplicidad de Dios, la importancia de este atributo se verá cuando lleguemos a estudiar la autoafirmación de Dios como trino, porque la esencia de Dios y sus atributos no son distintos, ¿sí? Sus atributos son idénticos a su naturaleza, porque Dios es precisamente como se revela. Dios está completo en sí mismo, nada se le puede agregar ni restar a su ser divino y eterno. Sus manifestaciones no son diferentes de su propia interioridad, ¿sí? Sus atributos no son adiciones a su naturaleza. Entonces, la simplicidad de Dios implica su singularidad, de que Dios no puede ser repartido entre muchos seres, ¿sí? O por decirlo de otra manera, no es posible que varios seres compartan la naturaleza de Dios, porque es una sola naturaleza. La simplicidad de Dios tiene que ver con su esencia, porque Él no es un ser compuesto como lo es toda la existencia creada. Esto no aboga en contra de Dios como trino, ya que la enseñanza acerca de la Trinidad afirma de que Dios es solo uno en esencia o naturaleza, y no tres esencias distinguibles, ¿sí? Esto es, no hay sino una esencia, pero sí tres personas, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, sin haber tres dioses. No es un triteísmo, no es así. Una sola esencia y tres personas. Entonces, la simplicidad de Dios implica su singularidad, de que Dios no puede ser repartido entre muchos seres, ¿sí? Algunos de los teólogos hablan de estas verdades empleando la expresión de la unidad de Dios, repitiendo el Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y puede traducirse, Jehová unidad es, porque Dios es una unidad singular y simple. Y estos atributos incomunicables definen a Dios como trascendente y nos dan un conocimiento de su ser. Entonces su número exacto es difícil de determinar, ya que se les puede contar de distintas maneras. Por ejemplo, podemos hablar de la unidad de Dios, su simplicidad y su singularidad como tres atributos o como tres aspectos del mismo atributo, tal como lo hemos hecho. Y de la misma manera hemos hablado de la infinitud de Dios como un atributo cuando podemos hablar también de su perfección, su eternidad, su inmensidad como distintos atributos, pero podemos contar los atributos comunicables como un mínimo de 4 y a la vez afirmar que son 8 o muchísimos más. Lo importante no es el número, sino la corrección de la afirmación y si la afirmación nos proporciona conocimiento de Dios. Y aquí termino ya. Es que los atributos comunicables también dan conocimiento del ser de Dios, pero lo dan a base de nuestra experiencia, pues experimentamos en nuestro ser una analogía de estas virtudes de Dios. Y debemos fijar nuestra atención en una verdad que mencionamos antes, que los atributos de Dios se califican mutuamente, porque los atributos incomunicables califican a todos los atributos comunicables, haciendo que estos sean en esencia diferentes en Dios y en el hombre, porque Dios es infinito, inmutable, independiente y simple en conocimiento, justicia, amor, etcétera, y esto no se puede afirmar del ser humano. Y lo que encontramos en el ser humano caído es un eco o reflejo del atributo, y no es en este sentido el atributo original. Y aquí termino. Los ecos y reflejos suelen ser débiles y desfigurados por el pecado. Sin embargo, nos dan base para un conocimiento de la realidad de nuestro Dios trino, de nuestro Dios que adoramos, del Dios no conocido que está dispuesto a revelarse para que le conozcamos, porque si en, si en Atenas, en el altar del Dios no conocido, no le adoraban y estaba sin adoración, no era porque fueran irreverentes,
sino que no lo conocían. Y si nosotros no le adoramos muchas veces o la gente no le adora, no es que sea irreverente, sino que no le conoce, porque si le conociera, le adoraría con todo su ser. Y bueno, aquí terminamos esta clase del Dios no conocido. Que Dios les bendiga y que tengan una maravillosa y excelente tarde. Bendiciones.